Vamos a continuar en lo que nos habíamos quedado del tema de polinomios, que recién el martes habíamos comenzado a estudiar este tema. Al momento nada más hemos visto o revisado en sí lo que es el álgebra básica de polinomios. Vimos la igualdad, suma, multiplicación por un escalar. Mencionamos un poco la multiplicación. Y al final nos centramos más en lo que es la división de polinomios. Ahora, es importante que hagamos más énfasis en la división por el hecho de que esta nos representa factorización. Como lo habíamos comentado la sesión anterior, de acuerdo a cómo realizamos la división de números cualesquiera, esto lo podemos extender directamente a la división en polinomios, que en términos de lo que vendría siendo el producto, puedo multiplicar por g de x toda esta expresión. Y entonces la nueva forma de dividir polinomios o una manera alternativa de realizarlo es mediante esta expresión. F de x es igual a q de x por g de x más r de x. Habíamos visto que si este r de x es igual a 0, el residuo de la división de polinomios es igual a 0, entonces decimos que g de x es un factor de f de x. Cuando un polinomio es divisible entre otro, se obtiene un residuo 0 y ese segundo polinomio viene siendo un factor del primero. Es como cuando tenemos, por ejemplo, 9 sobre 3. Cuando hacen la división de 9 sobre 3, pues obtienen un cociente que es 3 y un residuo que es 0. En este caso decimos que 3 es un factor de 9. Puede dividir a 9. En el caso de los polinomios va a suceder lo mismo. Cuando tengo que g divide a f y se obtiene un residuo 0, tenemos que g es un factor de f. Esto es importante por el hecho de que entonces podemos generalizar la factorización de polinomios. No solamente nos centraríamos en los polinomios de segundo grado, que es generalmente el tipo de polinomios que ustedes han manejado al momento. Han manejado constantemente polinomios, por ejemplo, como x cuadrada más x menos 2. ¿Qué es lo que hacen para factorizarlo? Pues buscan dos números que multiplicados les dé este y sumados les dé este. En este caso serían 2 y menos 1. Esta es una factorización simple que podemos realizar directamente por inspección del polinomio. Pero cuando ya tenemos polinomios más grandes, entonces ya no es tan sencillo realizar la factorización. De tal forma que la división nos va a ayudar a realizar esa factorización. Y debido a que los polinomios, o bueno, los números en general, cuando son múltiplos de otro, presentan ciertas características que nos permiten deducir sobre qué número se puede dividir. Esto va a suceder exactamente igual con los polinomios. Un ejemplo muy sencillo son los números pares. Cuando ustedes tienen un número par, pues eso significa que lo pueden dividir entre 2. Si después de realizar esa división les queda otro número par, significa que pueden volver a dividir entre 2. Entonces, en esencia, el primer número podría haber sido divisible entre 4. En los polinomios va a suceder lo mismo. Vamos a ver que existirán ciertas características de las expresiones algebraicas que nos van a permitir
realizar la factorización de polinomios, ¿sí? Ahora, para ello necesitamos establecer algunas reglas. Y la primera de ellas es qué forma deben tener los factores de un polinomio. Y entonces aquí es donde viene una cuestión que vimos en la división sintética del fin de la sesión anterior. Porque podemos asumir que g de x tiene la forma de x menos c. Este es un polinomio del menor grado posible sin ser una constante. Recordemos que los polinomios tienen un grado acorde a la potencia de x que se encuentre, la mayor potencia de x que se encuentre dentro del polinomio. En este caso, la mayor potencia es 1, porque aquí tengo un exponente 1 y por acá tengo un coeficiente diferente de 0 que vendría siendo 1. Entonces el grado de este polinomio es 1. Es el menor grado posible sin tener una constante, porque podemos tener el polinomio h de x igual a 1, donde aquí x estaría elevado a la 0. Sin embargo, pues x a la 0 es 1, por 1 me sigue quedando 1. Ahí tendríamos una constante. Y pues a final de cuentas, un polinomio dividido entre una constante, pues es lo mismo que tener un polinomio multiplicado por un número real. Así como lo vimos la sesión anterior, cuando tratamos de calcular los números alfa y beta, que multiplicaban a los polinomios para que me diera una suma. Entonces, no tendría sentido que tome como factor del polinomio a una constante, por el hecho de que estaríamos cayendo en una multiplicación por un número real. Entonces, la primera regla que hay que establecer para poder factorizar un polinomio, para poder dividirlo, es que x menos c, la forma de ese polinomio, es la menor que vamos a tener. Los factores de un polinomio siempre van a estar establecidos a partir de esta forma, x menos c. Y la razón es muy simple. Podemos argumentar también que x menos c es igual a 0 y cuando despejan, obtienen que x es igual a c. Entonces, lo que tenemos es que este tipo de factores en particular son las ecuaciones más simples que podemos encontrar. Entonces ya tenemos dos razones por las cuales la división entre polinomios, la factorización de polinomios, la vamos a realizar con polinomios de esta forma. Siempre vamos a manejar polinomios de esta manera. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Muy bien. Entonces, para comenzar, vamos a reescribir nuestra división de polinomios de la siguiente forma. Tomando en cuenta que nada más vamos a usar como divisores polinomios de la forma x menos c, la división entre polinomios nos quedaría expresada como f de x dividido entre x menos c. Esto me va a dar un cociente y un residuo entre x menos c. Bien, aquí el residuo ya no lo pongo como una función de x,
Porque resulta que al dividir entre polinomios de grado 1, los residuos que nos van a quedar son simplemente constantes. Una constante cualquiera. Tomo nuevamente la división usual. Por ejemplo, cuando tienen 10 dividido entre 7, entonces este sería 7 por una 7, para 10, 3. El residuo que les queda aquí siempre es menor que el divisor cuando realizan este tipo de divisiones de manera numérica. Entonces, cuando realizamos la división de f de x entre x menos c, pues vamos a obtener un residuo. Y en términos de polinomios, esta situación se va a ver reflejada en el grado, donde el grado de x menos c va a ser mayor que el grado del residuo. Y como el grado del polinomio divisor x menos c es 1, pues no queda de otra más que la constante, que el residuo sea una constante, un polinomio de grado 0. Entonces, tomando en cuenta esto, el residuo que vamos a tener de la división de un polinomio entre un factor de grado x menos c o un polinomio x menos c de grado 1, el residuo siempre va a ser una constante. Y eso porque es importante. Si reescribo al polinomio f de x como el producto de x menos c por q más el residuo r, que ya aclaramos por qué es una constante, porque va a ser de grado menor al divisor, x menos c, entonces solo queda que sea de grado 1. Y aquí lo que va a suceder es que si nosotros evaluamos el polinomio f de x en este valor c, pues hacemos lo que hacemos con las funciones. Donde veamos x, evaluamos con c. Observen que aquí tengo c menos c y eso me va a devolver 0. Por lo tanto, f de c es igual al residuo. Y esto es lo que le llamamos el teorema del residuo. Entonces, en sí, cada vez que estamos evaluando un polinomio con un número, lo que estamos haciendo implícitamente es obtener el residuo de dividir el polinomio entre x menos ese número en particular. Esto nos va a indicar cuándo una división entre polinomios es exacta y cuándo no, cuándo se tiene un residuo 0 y cuándo no. Aquí hay que tomar en consideración que los polinomios pues aplican como si fuesen funciones y por lo tanto las puedo evaluar con un valor real en específico. En esencia estaríamos realizando una división entre polinomios, lo cual lo vamos a verificar a continuación con un ejemplo, nada más que me indiquen cuando le pueda bajar. El dividendo, no, ese es el cociente. El dividendo es este. El divisor es este. Q de x es el cociente y R es el residuo. Ajá, exactamente.
No hay nada. ¿Le puedo bajar? Bien. Manejemos este polinomio. Tengo el polinomio f de x igual a x cuadrada, no es cierto, vamos a ponerle uno de mayor grado, x cúbica menos x más 4. Este es nuestro polinomio f de x. Y vamos a decir que vamos a trabajar con el polinomio g de x igual a x más 2. Bueno, lo que quiero hacer es obtener el residuo de la división entre estos dos polinomios. Entonces, primero, antes de realizar cualquier cosa, este polinomio debe estar en la forma g de x igual a x menos un valor c. Observen que no se encuentra de esa forma. Entonces, lo que debemos hacer cuando el polinomio g, el polinomio divisor, no se encuentra en la forma x menos c, es manipularlo algebraicamente. Observen que si lo reescribo de esta forma, menos por menos sabemos que es más, el más que hay aquí. Y si lo reescribo de esta manera, ya lo tengo en la situación que lo necesito. X menos una constante c, que en este caso sería menos 2. Al tomar la igualdad entre este y este, encontramos que c es igual a menos 2. Simple igualdad entre polinomios. ¿Tienen el mismo grado? Sí. Deben ser iguales entonces término por término. Término en x es igual al término en x, pues sí, efectivamente, x es igual a x. Y término independiente tendría que ser igual al término independiente. Para que este menos 2 sea igual a menos c, para que ese más 2 sea igual a menos c, entonces c tendría que ser igual a menos 2. Con esto ya tenemos el polinomio en la forma que lo queremos. Entonces, podemos aplicar el teorema del residuo al evaluar el polinomio directamente en menos 2 y saber cuánto nos devuelve, o bien podemos aplicar la división sintética. En este caso vamos a utilizar las dos para que veamos que efectivamente converge hacia lo mismo. Entonces, voy a evaluar el teorema del residuo. Este me dice que el polinomio evaluado en el número c me devuelve el residuo de la división. Entonces, si el polinomio lo evalúo en menos 2, pues lo evalúo como cualquier otra función. Menos 2 al cubo menos 2 más 4. Menos 2 al cubo pues es menos 8. Menos por menos es más. Y más 4, entonces tenemos que el residuo de esta división debe ser menos 2. 4 más 2, 6, menos 8, pues nos devuelve menos 2. Y entonces aquí podríamos decir, pues el residuo de dividir x cúbica menos x más 4 entre x más 2 es menos 2. Este vendría siendo el residuo. Vamos a ver si efectivamente es cierto. Lo vamos a hacer con la división sintética, tomando en cuenta estos dos polinomios. Y vamos a recordar el arreglo que encontramos
al final de la sesión anterior de cómo realizar esta famosa división sintética. Le voy a bajar por aquí. Y aquí tengo los polinomios. Entonces, en lugar de realizar la división larga como lo hicimos 2 veces la sesión anterior, para encontrar el arreglo de división sintética, vamos a ver ya de una vez la regla completa para saber cómo actuar de forma pues ya directa. Primero, solo me voy a quedar con los coeficientes. Los coeficientes de este polinomio son los siguientes. 1 es el coeficiente de tercer grado. 0 es el coeficiente de segundo grado, porque ese término no está presente. Entonces, cuando un término del polinomio no está presente, es que su coeficiente vale 0. Menos 1 es el coeficiente de grado 1. Y 4 es el coeficiente de grado 0. Entonces, para formar la división sintética, debemos tener el polinomio ordenado en potencias decrecientes. 3, 2, que no está presente, 1 y 0. Ya una vez que el polinomio está ordenado, sus coeficientes van a estar en la primera línea de la división sintética, aquí. En este caso, manteniendo ese orden. Coeficiente de grado 3, grado 2, grado 1, grado 0. Y solo nos llevamos los coeficientes. Bueno. Ahora, para hacer la división sintética, debo fijarme en este polinomio, que también debe estar escrito en la forma x menos c, porque el número c que estamos usando en el divisor, ese término independiente, es el que se encuentra aquí, para que podamos realizar la división. Por eso, si ustedes recuerdan o si revisan el video de la sesión anterior, cuando armamos ese arreglo dijimos, pues para tener coherencia con cómo se está construyendo la división sintética, el coeficiente que nos queda de este lado vamos a cambiarle el signo, precisamente por esto. Porque necesito el número c. Y en este caso el número c es menos 2. El mismo caso que sucedió acá arriba, lo aplicamos acá en la división sintética. Y entonces, aplicamos la división, recordando cómo le hacemos. El primer elemento lo bajamos tal cual. Este lo multiplicamos por este y lo colocamos en la siguiente columna. Sumamos. Menos 2. El siguiente elemento lo calculamos otra vez, multiplico el que está afuera por el nuevo elemento calculado y se coloca en la siguiente columna. Sumamos. Repetimos el proceso. El elemento que está afuera de la división se multiplica por el nuevo número calculado y se coloca en la siguiente columna. Finalmente, sumamos y nos devuelve menos 2, que es efectivamente la evaluación
del polinomio en c igual a menos 2. Entonces, este valor de c igual a menos 2 lo podemos usar evaluando el polinomio para encontrar el residuo, o bien aplicar la división sintética para que podamos encontrar ese mismo residuo. Ahora, tal vez se pregunten, bueno, ¿qué utilidad tiene de hacerlo por una u otra forma? La primera me va a indicar los lugares donde tengo un cruce con el eje X. La próxima semana que veamos un poco de la gráfica del polinomio y cómo influyen sus raíces y el comportamiento del polinomio en sí con la gráfica, nos vamos a dar cuenta que cuando al evaluar un polinomio con un número en particular nos devuelve 0, tenemos un cruce con el eje X. Si no sucede eso, entonces no hay cruce. Y en el caso de la división sintética, aparte de devolvernos el residuo, nos devuelve los coeficientes del polinomio cociente. Entonces, arriba me indica cuando existe o no divisibilidad entre un polinomio f de x cualquiera y un polinomio g de x de la forma x menos c. Con la división sintética ya podemos decir que el polinomio x cúbica menos x más 4 es igual a x más 2, que es el polinomio sobre el cual estamos dividiendo, por el polinomio cociente. Los coeficientes del polinomio cociente se encuentran aquí. Ahora, ¿qué grado tiene este polinomio cociente? Recuerden que empezamos en grado 3. Cuando le aplico una división, le estoy bajando el grado. Entonces, este debe tener grado 2. Y entonces el polinomio cociente debe ser x cuadrada menos 2x más 3. Así en orden. Como pusimos en orden los coeficientes del polinomio f, también van a estar en orden los coeficientes del polinomio cociente. Del polinomio f primero y después los coeficientes del polinomio q cociente. Más el residuo. De hecho, cuando ustedes multiplican, si multiplican este 2 por este 3, al hacer el producto de estos dos polinomios, 2 por 3 es 6. Menos 2, pues efectivamente me da 4. Y entonces, el teorema del residuo me dice cuando un polinomio es divisible entre otro. La división sintética me dice cómo quedaría la factorización del polinomio, en el dado caso de que sea exacta. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? Vale, pues. A ver. Vamos a ver un ejemplo de esto, de aplicación del teorema del factor. Que tiene que ver con descubrir un valor en particular para saber qué es lo que me va a devolver. Entonces, díganme si le puedo bajar. A ver, tengo un polinomio h de x que es este. De este polinomio sabemos que al dividirlo entre g de x
igual a x más 3 arroja un residuo menos 2. Lo que queremos hacer aquí es que este polinomio h de x, al dividirse entre g de x, nos arroja un residuo. Entonces, queremos encontrar qué valor de a, de este, me arroja precisamente estas dos condiciones. Que al dividir h de x entre x más 3, me devuelve un residuo menos 2. Entonces, podemos aplicar aquí directamente lo que es el teorema del residuo al evaluar h en menos 2 y entonces encontrar cuál es el valor de a en específico. El de h en menos 2, de h en menos 3, porque estaríamos utilizando este polinomio. Recuerden que es conveniente que este lo escribamos en la forma x menos c, y entonces este valor de menos 3 es el que vamos a utilizar para poder evaluar el polinomio. Entonces, el teorema del residuo me dice que al evaluar h con menos 3, este polinomio h con este polinomio x más 3, donde c es igual a menos 3, el residuo me tiene que devolver menos 2. Con eso podemos encontrar cuánto vale a. Y esto nos va a quedar de la siguiente manera. H evaluado en menos 3, pues es lo mismo que menos 3 al cubo más 2 por menos 3 al cuadrado más a por menos 3 más 4. Como ya sabemos cuánto nos va a dar la evaluación del polinomio en menos 3, pues ya lo puedo sustituir por acá. Menos 2 es igual. Menos 3 al cubo es menos 27. Más menos 3 al cuadrado, pues es 9. Por 2, 18. Menos 3a más 4. A ver, simplificando un poquito. Menos 27 más 18 es menos 9. Menos 9 más 4 es menos 5 menos 3a. Y observen que caemos en una ecuación con una incógnita donde a, ese coeficiente a, es nuestra incógnita. De esta forma tenemos lo siguiente, podemos despejar a. Sumo 5 a ambos lados. Entonces, de este lado 5 menos 2 es 3. De este lado 5 menos 5 pues es 0 y me queda menos 3a. Eso quiere decir que a es igual a menos 1. Y observen cómo con el teorema del factor del residuo, hemos forzado a conocer el valor de a través de evaluar el polinomio en el número c y que nos devuelva un residuo menos 2. Es una forma bastante simple que podemos utilizar para anclar un polinomio hacia un valor en específico. A ver, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna pregunta?
Sí, es uno de los coeficientes del polinomio, de hecho. Es nada más uno de los números que intervienen en la formación del polinomio. ¿Algo más que deseen comentar? Bueno, pues ahora aquí viene una cuestión importante por el hecho de que podemos establecer el teorema del residuo en un caso especial. Si ya sabemos que cuando dividimos un polinomio entre x menos c y al evaluar el polinomio en c me devuelve el residuo, ¿qué sucede cuando el residuo es 0? Porque aquí tenemos un ejemplo donde el residuo es menos 2, pero en esencia también debemos tomar en cuenta cuando el residuo sea 0. Y como lo habíamos dicho anteriormente, un residuo 0 me indica un polinomio que tiene una división exacta. Me indica una división entre polinomios que es exacta. Entonces, voy a tomar en cuenta el teorema del residuo. Si consideramos que este residuo es igual a 0, entonces al evaluar el polinomio en C, pues voy a tener 0, un residuo 0, lo cual me va a indicar que el polinomio x menos c es factor de f de x. Este es un caso especial del teorema del residuo que le vamos a llamar el teorema del factor. Y además nos va a dar la noción de un elemento muy importante en el álgebra, no solo de polinomios, sino en el álgebra en general. Donde a C le llamamos raíz o solución de f de x. Entonces, el hecho de que la división entre un polinomio f de x y un polinomio x menos c me devuelva un residuo 0, eso también me está indicando que el número c le llamamos raíz del polinomio. Es una solución del polinomio. Cuando nosotros tratamos de resolver una ecuación, lo que hacemos, lo más simple, es igualarla a 0. Y la razón de que se iguale a 0 es porque desde el punto de vista de la gráfica de una función o de un polinomio, eso quiere decir que voy a tener un cruce con el eje X. Les reitero, esa parte la vamos a tocar más a fondo la próxima semana. Aquí hay que tomar en consideración que cuando estoy evaluando un polinomio con un número y me devuelve 0, en esencia estoy resolviendo una ecuación. Y no solamente la estoy resolviendo, también estoy encontrando uno de los factores de esa ecuación, en este caso polinómica. Voy a tomar como ejemplo un polinomio muy simple, que es el que vimos hace un rato.
Suponiendo que tengo el polinomio q de x igual a x cuadrada más x menos 2. Encontramos que la factorización de este polinomio pues es x más 2 por x menos 1. ¿Qué pasa cuando evalúo el polinomio q de x en 1? Si lo sustituyen aquí directamente, obtienen 1 más 1 menos 2. 1 menos 1, 1 más 1 es 2, menos 2 es 0. Eso quiere decir que al dividir q de x entre x menos 1, porque recuerden que este es el número c y el polinomio debe tener la forma x menos c, pues resulta que tengo un residuo 0. Y eso además me está representando que al evaluar la función en x igual a 1, ese 1 es una de sus soluciones, una de sus raíces, que precisamente en la factorización lo podemos ver más claramente. Este residuo 0 me denota que existe en este polinomio un factor x menos 1. Y además, una de las soluciones de este polinomio es 1, precisamente porque al evaluar 1 en este factor, pues me devuelve 0, porque tendría 1 menos 1, pues es 0, y no importa lo que haya del otro lado, se va a volver 0 siempre. Entonces, el teorema del residuo me arroja como caso particular el teorema del factor. Y el teorema del factor me arroja el concepto de lo que es la raíz de un polinomio. Cuando evalúo un polinomio con un número y me devuelve 0, no solamente estoy indicando un residuo de una división, también estoy indicando la solución de ese polinomio. Aquí nos damos cuenta todas las implicaciones que resultan de tomar en consideración la simple división de polinomios. No estamos haciendo otra cosa más que dividir polinomios. Esta cuestión de las raíces nos va a ayudar no solamente a resolver polinomios, sino a factorizarlos y a fundamentar toda una teoría que se complementa con lo que ustedes van a ver en cálculo en variación de funciones. En variación de funciones ustedes van a saber cuándo la gráfica de una función tiene un máximo, tiene un mínimo, tiene un punto de inflexión, donde hay un cruce con el eje X, donde hay un cruce con el eje Y. Aquí con las raíces vamos a complementar cómo encontrar esos cruces con el eje X, cuándo saber que no hay cruces como tal con ese eje X, y cómo saber cuando un máximo, un mínimo o un punto de inflexión está tocando o cruzando al eje de las X. De aquí nos vamos a encargar precisamente de eso, de saber cómo ir factorizando los polinomios para saber cuándo cruzan con el eje X y podamos complementar toda la teoría de la variación de funciones que están viendo en cálculo. En este caso, nada más para funciones polinómicas. Indíquenme si le puedo bajar. Bueno, aquí algo muy rápido. Ya una vez que conocimos el teorema del residuo y el teorema del factor, vamos a ver un ejemplo rápido del teorema del factor. Ahora tengo el polinomio p de x que en este caso va a tener coeficientes complejos.
¿Qué son estos? El polinomio x cúbica más 3 más i x cuadrada más b y x, ahí me faltó poner b y x, menos a más 2i. La teoría de polinomios no solamente la podemos manejar directamente con números reales, también podemos incluir los números complejos. Esta parte ya como tal no es vinculante con lo que están viendo en cálculo, porque ya solamente trabajan con los números reales. Aquí ya también estamos trabajando con números complejos. Pero de todos modos funciona de la misma manera que si estuviésemos trabajando con números reales. Entonces, tengo ese número, ese polinomio p de x. Y resulta que cuando divido a p de x entre g de x igual a x menos 1, g1, o bien cuando divido a p de x entre g2 de x igual a x menos 2, resulta que son factores de p. Aquí lo que vamos a tratar de encontrar es los coeficientes a y b. Si yo sé que este polinomio p de x, al dividirlo entre x menos 1 y al dividirlo entre x menos 2, obtengo que esos dos polinomios son factores de p, ¿qué valores debe tener a y b? De acuerdo a lo que acabamos de comentar, si yo tengo un polinomio p de x dividido entre x menos c, y esto me devuelve un residuo igual a 0, entonces tendríamos que p evaluado en c es igual a 0. Es decir, que c debe ser una raíz del polinomio. Pues para encontrar cuánto valen a y b para este polinomio con números complejos, pues debemos hacer exactamente lo mismo. Si yo tomo al polinomio g1 de x igual a x menos 1, eso quiere decir que mi número c debe ser 1, precisamente porque es x menos la constante c. Pues aquí tengo esa forma, x menos una constante, pues la constante c debe ser igual a 1, por igualdad entre polinomios. Entonces, si nuestro polinomio lo evaluamos en 1, eso quiere decir que nos va a devolver 0. Precisamente porque debe cumplirse el teorema del factor. Aquí nos indica que este polinomio g1 de x es un factor de p. Pues entonces, vámonos por la simple. Cuando evalúo el polinomio p en 1, pues tengo 1 al cubo más 3i, más 3 más i, 1 al cuadrado pues viene siendo 1, más bi menos a más 2i. Tengan cuidado con ese signo, el paréntesis es importante. Entonces ya evalué el polinomio en 1. Como sé que ese 1 es una raíz del polinomio, porque x menos 1 es un factor de p de x, entonces el resultado debe ser 0.
Y pues aquí podemos comenzar a reducir términos. Como son números complejos y es una suma, pues reduzco parte real con parte real. 1 al cubo pues es 1 más 3, 4 más i más bi menos... bueno, ya puedo multiplicar ese menos por a y por menos 2i. En este caso, 0 tendría que ser igual a 4 menos a más, en el caso de la parte imaginaria nos quedaría b, i menos 2i, pues es menos i, menos 1, b menos 1 por i. Entonces nada más fue una reducción de parte real con parte imaginaria. Bueno, aquí ¿qué es lo que va a suceder? Igualdad entre números complejos en forma binómica. La parte real tiene que ser igual a la parte imaginaria. Entonces, en esencia el número que tengo aquí es el número 0 más 0i en forma binómica. Si hago la igualdad parte real con parte real, pues tengo 0 igual a 4 menos a de un lado y la parte imaginaria sería 0 igual a b menos 1. Y entonces de aquí obtenemos que la solución es a es igual a 4 y b es igual a 1. Observen que directamente con aplicar una vez el teorema del factor, ya encontramos los valores. Podemos corroborar si efectivamente eso es cierto con el otro factor. Por eso lo vamos a hacer con una división sintética. Entonces, ¿hasta aquí tienen algún comentario o alguna duda? Vale, pues indíquenme cuando le pueda bajar, por favor. Vale. A ver, voy a traer el polinomio. Y sus dos factores. Ah, ya no tengo espacio. Bueno, voy a copiar todo el problema. Voy a borrar esto. Ajá, exactamente. Lo vamos a evaluar el teorema del residuo con la función G2 para verificar que efectivamente también es un factor. Solo que ahora lo vamos a realizar a partir de la división sintética. Entonces, ahora sí, copio estos. Y entonces, recordemos que b es igual a 1 y a es igual a 4. Entonces, vamos a hacer la división sintética con el otro factor, con G2.
Aplicamos exactamente lo mismo, no importa que sean números complejos. Ya están ordenados de mayor a menor en las potencias, x cúbica, cuadrada, 1 y 0, entonces coloco los coeficientes. El coeficiente de x cúbica es 1, de x cuadrada es 3 más y, de x es bi, pero b encontramos que es 1. Y el coeficiente de grado 0 es menos a menos 2i, pero a es 4, entonces es menos 4 menos 2i. Y este entonces lo vamos a dividir entre x menos 2. Ay, pero creo que aquí ya me equivoqué al copiar. Porque estoy viendo que este debería ser más 2. A ver, déjenme revisar. Sí, efectivamente. Este es más 2. Entonces nada más aquí le corrijo el signo, que debe ser más 2. Y entonces este debe ser menos 2. Nada más corrijan eso. Ese segundo factor debería ser x más 2 en lugar de menos 2. Ahí fue un error de copia mío. A ver, pues, hagamos la división sintética. El primero se baja tal cual. Este por este y lo coloco en la siguiente columna. Sumo hacia abajo. 3 menos 2, porque es parte real con parte real, imaginario con imaginario. 3 menos 2 es 1 más i. Repito el proceso. Este por este me queda, y lo escribo en la siguiente columna, menos 2i. Sumo y obtengo menos 2 menos i. Parte imaginaria con parte imaginaria. I menos 2i pues es menos i. Y el último paso. Menos 2 por menos 2 menos i. Menos 2 por menos 2 pues es 4. Menos 2 por menos i es más 2i. Y observen cómo efectivamente al sumar me devuelve 0. Obtengo efectivamente un residuo 0 debido a que x más 2, ya con el error de copia corregido, efectivamente es un factor de p de x. Y entonces, no importa si lo hicimos mediante división sintética o si evaluamos el polinomio en menos 2. De todos modos, obtendríamos el mismo resultado, que el residuo es igual a 0. Este último término, que me representa el residuo, es igual a 0. ¿Hasta ahí tienen algún comentario? Ajá. Para factorizarlo de esta forma, bueno, no factorizarlo, reescribirlo de esta forma y que tengamos el patrón x menos un número. Por eso es que estamos usando el menos 2.
De nada. Bueno. Indíquenme cuando le pueda bajar. Vale. Ahora, aquí vamos a discutir algo importante. Y es lo siguiente. Ya sabemos por el teorema del residuo que si yo evalúo un número alfa, aquí ya le voy a llamar alfa, no le voy a llamar c, y me devuelve 0, entonces esta alfa es una raíz. Del polinomio f. Aquí nada más voy a cambiar la notación, en lugar de llamarle c al número, le voy a llamar alfa, para ya darle su importancia y su personalidad propia a esta raíz de polinomio. Entonces, tomando en cuenta esta situación, tenemos un teorema muy importante que es el que le llamamos el teorema fundamental del álgebra. Bien, este teorema me dice que todo polinomio f de x tiene al menos una raíz alfa que pertenece a los complejos. Bueno, ahora, ¿por qué tiene al menos una raíz que pertenece a los complejos? Bueno, por el hecho de que no sabemos cuál es la naturaleza de las demás raíces. Sabemos que al menos una debe ser un número complejo, porque al momento nada más hemos trabajado con una raíz en particular, a partir del teorema del factor. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es tomar en cuenta cuántas raíces del polinomio van a ser complejas y cuántas raíces va a tener un polinomio en particular. Lo que vamos a hacer es muy simple. Solo vamos a ir multiplicando un polinomio por otro. Y con eso vamos a ir observando cuántas raíces se van a ir acumulando. Entonces, aquí vamos a tomar en consideración polinomios generales, lo vamos a hacer 3 veces y ya después vamos a generalizar qué es lo que está sucediendo con cada uno de los casos en términos de un grado de polinomio n de manera genérica. Indíquenme cuando le pueda bajar.
Vale. A ver, de acuerdo al teorema fundamental del álgebra, el polinomio Q1 de la forma x menos alfa 1 tiene una raíz compleja. Porque recuerden que todo polinomio tiene al menos una raíz compleja. Entonces, Q1, que es de grado 1, pues solo va a tener una raíz compleja. La razón de que solo tenga una raíz compleja, pues es que este polinomio lo pueden expresar como x menos alfa 1 igual a 0. Y cuando despejan x, pues obtienen x igual a alfa 1. Pues es la solución del polinomio, que es lo que le llamamos raíz. Solo tiene una. Es una ecuacioncita que nada más tiene una solución. Entonces, esa solución es un número complejo. Bueno. ¿Qué pasa si multiplico a Q1 por un polinomio x menos alfa 2? Este va a tener el mismo caso que alfa 1, que Q1. Nada más que su raíz, en este caso sería alfa 2 y sería otro número complejo. Observen que Q1 al multiplicar por Q2 me devolvería un polinomio P que tendría dos raíces complejas. Una que viene de Q1 y otra que viene de Q2. Entonces, si yo multiplico dos polinomios de grado 1 para obtener un polinomio de grado 2, porque el producto de x por x me devuelve grado 2, este es grado 1, igual que el de acá arriba. Entonces, el producto de dos polinomios de grado 1, cada uno con su raíz compleja, me devuelve un polinomio de grado 2, con dos raíces complejas. Cada una viene de su respectivo polinomio de grado 1. Bueno, entonces, cuando multiplico dos polinomios de grado 1, obtengo un polinomio de grado 2 con dos raíces complejas. Bueno, está bien. ¿Qué pasa si ahora pues tengo un polinomio Q3 con su respectiva raíz? Por el teorema fundamental del álgebra, debe tener al menos una raíz compleja, que debe ser su única raíz. Y entonces ahora me invento un polinomio P nuevamente. Vamos a decir que a P lo vamos a reconstruir. Que va a ser el producto de tres polinomios de grado 1. Por el teorema fundamental del álgebra ya sabemos que la raíz de este es compleja, la raíz de este también es compleja y la raíz de este sigue siendo compleja. Eso quiere decir que el polinomio P de grado 1 x por x pues me devuelve un grado 3. Entonces debe tener las raíces alfa 1, alfa 2 y alfa 3 que pertenecen a los complejos. Bueno, entonces, si yo tengo un polinomio que viene del producto de tres polinomios de grado 1, cada uno con su raíz compleja, pues el grado del polinomio será 3. Y entonces ese polinomio va a tener tres raíces complejas.
Y pues podemos repetir el proceso, ¿no? Alguien más puede añadirle ahora un polinomio Q4, que es X menos alfa 4. Esa raíz alfa 4 es compleja y entonces podemos tener un polinomio, un nuevo polinomio P, que sería el producto de X menos alfa 1 por X menos alfa 2 por X menos alfa 3 por X menos alfa 4. Tendría grado 4 y entonces tendría 4 raíces complejas. Y así sucesivamente. Entonces, podemos tener o podemos expresar a un polinomio Q de X como el producto, este pi mayúscula grande es similar al símbolo de suma. Sigma mayúscula grande es el símbolo de suma. Pi mayúscula grande es el símbolo de producto. Desde i igual a 1 hasta n de x menos alfa i. En forma desarrollada, p de x pues sería x menos alfa 1 por x menos alfa 2 y así sucesivamente hasta x menos alfa n. Pero ahora nada más tengo una pequeña situación que aclarar. Los coeficientes de los polinomios pueden ser cualquier número complejo, el que sea. La sesión anterior definimos a los polinomios como esto. P de x es igual a an por x a la n más an menos 1 por xn menos 1 más así sucesivamente a1x más a0. Este coeficiente an debe estar presente en este producto de polinomios. Entonces, para asegurarnos que ese coeficiente an esté presente, pues toda la expresión la tengo que multiplicar por an. Un poquito más adelante lo vamos a ver con un polinomio en particular. Vamos a ver cómo al ir realizando la división sintética y sacar cada uno de los polinomios de grado 1 que son factores de un polinomio en particular, pues me va a quedar un coeficiente solo hasta el final. Bueno, esta expresión que tengo aquí de producto de polinomios es lo que le llamamos la expresión de factores lineales. Un factor lineal no es otra cosa más que un polinomio de grado 1. Cada uno de los factores lineales va a aportar una raíz compleja al polinomio. De tal forma que una conclusión del teorema fundamental del álgebra es: si P de x tiene grado n, entonces tiene n raíces complejas. Y sucede exactamente lo mismo que con los números complejos. Cuando yo le saco a un número complejo una raíz cuadrada, pues tiene dos raíces.
porque eso quiere decir que el polinomio, o bueno, el número complejo está elevado al cuadrado. Si lo pasamos a términos de polinomios, tiene grado 2. El cuadrado sería tener grado 2. Y de esta forma, cuando calculo las soluciones de una ecuación de grado n, pues voy a obtener n raíces que van a ser números complejos. Vean cómo esta situación converge de lo que sabemos de los números complejos, las raíces de números complejos, con lo que estamos viendo de polinomios. Cuando encontrábamos en números complejos, a ver, tengo el número z al cubo igual a 1, sabemos que tendremos que sacar la raíz cúbica y vamos a tener 3 raíces cúbicas. Viendo esta ecuación desde el punto de vista de un polinomio, pues es un polinomio de grado 3 y por lo tanto va a tener 3 raíces que son números complejos. Eso coincide exactamente con lo que vimos de las raíces de números complejos. Todo número complejo tiene n raíces enésimas. Bueno, eso viene precisamente de que todo polinomio de grado n tiene n raíces que son complejas. Y esta es otra justificación de la pregunta que les hice. ¿Por qué cuando calculamos la raíz de un número positivo debemos tomar el signo más y el signo menos en la raíz? La respuesta la dimos. Porque es un número complejo y tiene 2 raíces cuadradas. Ahora, desde el punto de vista del polinomio, podemos decir, pues se trata de un polinomio de grado 2 y debe tener 2 raíces, 2 soluciones, que son números complejos. ¿Hasta el momento tienen algún comentario? ¿Qué, perdón? Sí, de hecho sí. Sí se pueden tanto obtener su gráfica como obtener sus soluciones. Ahora, depende también de lo que se esté utilizando, porque si se utilizan, por ejemplo, aplicaciones o software moderno, nos puede dar hasta las raíces complejas, las que no son reales como tal, sino que tienen la forma a más bi, porque no en todas las calculadoras se puede obtener eso. En las que ya son muy, muy antiguas, pues las partes complejas no nos la devolverían. Pero sí, se puede obtener tanto su gráfica como las soluciones de los polinomios. Y nada. Indíquenme cuando le pueda bajar. Ajá. Ajá.
De hecho, sí es correcto desde este punto de vista. Nada más lo voy a mencionar un poquito rápido porque eh, esto lo van a ver en cálculo integral. En el segundo semestre hay un tema de cálculo integral que es funciones multivariable. Y resulta que cuando estamos trabajando en el espacio, las funciones van a ser como superficies, como si tuviésemos, por ejemplo, una esfera o un plano de esta forma. Cuando ya estamos involucrando más de dos dimensiones, ya a partir de la tercera en adelante, ya no podemos manipular las funciones en una sola dirección, porque cuando tengo nada más aquí el plano XY, este es X, tengo una funcioncita más o menos así, la gráfica de una función es esto, pues la dirección solo la seguimos respecto al eje X, es la única en la que avanzamos, por eso es que nos indica que el eje X va en esta dirección, entonces voy avanzando 1, raíz de 2, 2, raíz de 5 y así sucesivamente. En tres dimensiones ya necesito decir, ¿debo seguir una dirección en particular? Especificar una dirección para analizar qué es lo que sucede en la superficie. Y si tomamos en cuenta que este es el eje real y este es el eje imaginario, entonces sí es correcto que debo indicar cuál es la dirección del número complejo para que sepa qué es lo que está sucediendo en la función, en la superficie, que en este caso vendría siendo una función polinómica. Las funciones polinómicas con números complejos ya no son curvas como esta o como la parábola, ya son superficies, superficies como podría ser esta. Y entonces es necesario que sepamos qué es lo que está pasando con el número complejo para poder analizar lo que está pasando sobre la superficie. Esto en sí es lo que se le llama la variable compleja, el analizar las funciones desde el punto de vista de los números complejos. Y para ello, pues bueno, necesitan esta primera parte de cálculo integral que les comento, aparte de lo que sabemos de polinomios o que vamos a saber respecto a técnicas para encontrar raíces, sobre todo también una parte de complejas, necesitan esta parte de cálculo integral y además necesitan la parte de cálculo vectorial para indicar qué es lo que significa lo que tienen en esta dirección debajo de su curva polinómica, de su superficie polinómica a lo largo de una trayectoria. Pero en esencia sí es correcto que necesitemos especificar qué pasa con el número complejo, cuál es la dirección, cuál es la orientación de ese número complejo cuando estamos trabajando con más direcciones, con más dimensiones. No es nada. Y entonces, para saber aquí qué número complejo debo utilizar para el polinomio, incluyendo números reales, debemos analizar lo que son las técnicas de cálculo de raíces. Estas técnicas de cálculo de raíces nos van a permitir saber cómo factorizar un polinomio. Existen muchas técnicas. Vamos a ver las básicas. Y aquí sí es necesario que les haga énfasis
en el hecho de que una sola técnica no me va a decir todas las raíces de un polinomio de manera general. Se tiene que usar una combinación de ellas para que podamos establecer quiénes son las raíces del polinomio. Con una sola no vamos a encontrar raíces, pero con un conjunto de métodos para poder ir discriminando esas raíces, sí podríamos calcularlos de manera completa. Y hay de varios métodos. Aquí vamos a ver posibles raíces racionales, regla de los signos, vamos a ver raíces complejas conjugadas, raíces irracionales conjugadas, gráfica del polinomio, y si nos alcanza el tiempo, vemos unas cuestiones respecto a la derivada, de cómo podemos encontrar unas raíces utilizando la derivada. Bueno, ahora, comencemos con la técnica más simple, que en esencia, como les comenté cuando empezamos a ver trigonometría y estábamos viendo lo de ecuaciones trigonométricas y que hablamos de diferentes técnicas para factorizar un polinomio de grado 2, vamos a comenzar con esa. Y para ejemplo voy a tomar en cuenta el polinomio x cuadrada más 3x más 2 igual con 0. A ver, si quiero factorizar este polinomio, lo que hacemos es lo siguiente. Buscamos dos números que multiplicados me dé este y sumados me dé este. En particular, para ese coeficiente 2, lo que estamos haciendo es obteniendo sus factores, que son en este caso 1 y 2. Pero lo estamos haciendo al tanteo. ¿Cuáles un par de números me van a devolver 2 y me van a sumar 3? Ah, pues sabemos que directamente son 1 y 2. Pero ahora, no son los únicos factores que tiene 2. Menos 1 también es un factor y menos 2 también es otro factor. ¿Cómo sabemos que no puede ser una mezcla de ambos, de un positivo y un negativo? ¿Y cómo sabemos que no pueden ser los dos negativos? La respuesta nos la da este término. Nos dice la suma de esos números debe ser más 3. Entonces, si yo sumo estos números me da menos 3. No satisface esa condición. Si yo sumo estos 2 me da 1. Tampoco satisface esa condición. Si yo sumo estos 2 me da menos 1. No satisface esa condición. La única que lo satisface es 1 más 2 me devuelve 3 y 1 por 2 me devuelve 2. Los factores del polinomio son 1 y 2. Eso es lo que hacemos desde el punto de vista más básico de la factorización de un polinomio de grado 2. Pero ahora, ¿qué sucede si en lugar del polinomio de grado 2 tenemos el polinomio de grado 3 este que tenemos aquí? ¿Cómo lo factorizamos? Ya no es tan simple como decir, ay, pues dos números multiplicados me devuelvan el último y sumados me devuelvan el penúltimo. Pues porque aquí ya tengo más términos. Tengo al menos un término más. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es generalizar
ese método que sabemos de la factorización de polinomios a partir de lo que se llaman las posibles raíces racionales. Bien. ¿De qué trata las posibles raíces racionales? Indíquenme cuando hayan terminado de anotar para que les pueda mostrar una presentación. Vale, pues a ver. Bueno, entonces ahí tenemos lo que es las posibles raíces racionales. Nos dice, sea f de x un polinomio de grado n con coeficientes enteros y término independiente no nulo. Esto es importante que se cumpla. El polinomio debe tener coeficientes enteros y término independiente no nulo. Si ustedes tratan de factorizar un polinomio de grado 2 con un coeficiente racional, dense cuenta que no pueden realizarlo mediante el método que comentamos. El producto de dos números me da el tercero y la suma me devuelve el segundo. Con coeficientes fraccionarios ya no lo hacemos. Buscamos otra forma de resolver el polinomio, ya sea multiplicándolo por un número para quitar el cociente o resolviéndolo mediante la ecuación general de segundo grado. Pero ya no lo buscamos mediante el producto de dos números, me da algo y su suma me da otra cosa. Esa situación viene precisamente de esta regla, de que necesito al polinomio con coeficientes enteros y término independiente no nulo. Entonces, si una de las raíces del polinomio es alfa igual a p entre q, entonces p es divisor del llamado coeficiente principal y q es divisor del término independiente. El coeficiente principal es el coeficiente que me designa el grado, de la potencia que me designa el grado. Ese va a ser nuestro coeficiente principal. Entonces, me paso de nuevo a la pizarra. Retomando aquí al polinomio. Las posibles raíces racionales me dicen que una raíz de este polinomio debe ser p entre q, siendo p un factor del término independiente y q un factor del coeficiente principal. Bien, el coeficiente principal, les reitero, es el que me designa el grado del polinomio. El coeficiente que está acompañando a la potencia que me da el grado del polinomio. En este caso, el grado de este polinomio es 3, por lo tanto, su coeficiente principal es el que acompaña a x cúbica, que en este caso sería 1. Si mi polinomio fuese
2x cúbica menos 3x cuadrada menos 10x más 24, 2 sería el coeficiente principal. Entonces, en este caso lo voy a dejar nada más como 1. Bien, pues entonces lo que debemos hacer para factorizar este polinomio o intentar factorizarlo mediante esta técnica es encontrar todos los posibles factores del término independiente y todos los posibles factores del término del coeficiente principal. Con base en eso, vamos a calcular todos los posibles cocientes para saber cuál puede o no puede ser una raíz, porque no todas van a ser raíces y puede ser que con esta técnica no encontremos raíces. Al decir posibles, quiere decir que pueden o no estar dentro del polinomio. Raíces racionales quiere decir que solo podemos encontrar raíces enteras o fraccionarias. Otro tipo de raíces no las vamos a encontrar. Complejas y racionales no las vamos a encontrar con esta técnica. Para ello recurrimos a otra. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es encontrar quiénes son las posibles raíces racionales y evaluar algunas a ver si es una raíz del polinomio. Para hacerlo, vamos a usar la división sintética. La razón de usar la división sintética es que al quitar una raíz, le estoy quitando un factor al polinomio. Y de acuerdo a lo que tenemos acá arriba, justamente esto, imagínense que este p, que es de grado 3, es un polinomio p de grado 3, es el polinomio que estamos trabajando. Encontramos una raíz. Con la división sintética lo que estamos haciendo es remover este factor. Y nos va a quedar un polinomio más sencillo, un polinomio de grado 2, el que tendríamos por acá. Y de un polinomio de grado 2 es más fácil que saquemos sus raíces. Entonces, con base en esto, voy a reescribir rápidamente el polinomio. X cúbica menos 3x cuadrada menos 10x más 24, esto es igual a 0. Y bueno, lo voy a dejar aquí. Ahí está, para que sea la raíz. Entonces, necesito factores del término independiente. El término independiente aquí es 24. Y sus posibles factores son: a 24 lo puedo dividir entre 1, pero también lo puedo dividir entre menos 1, para que me devuelva un número entero. ¿Están de acuerdo que también lo puedo dividir entre 2 o entre menos 2? ¿Qué otros factores tiene 24? Ajá, sí, no, este es ya de este. ¿Qué otros factores tiene? 24 lo pueden dividir entre 1 y menos 1. Lo pueden dividir entre 2 y menos 2, entre 3 y menos 3. 4 y menos 4. 6 y menos 6. 8 y menos 8. 12 y menos 12. Y el último es entre el propio 24 y menos 24. Todos estos son los factores que pueden obtener de 24. Ahora, los factores del término independiente, del coeficiente principal, que en este caso sería 1. Pues nada más tendríamos 2, más 1 y menos 1.
Entonces, las llamadas posibles raíces racionales vienen de dividir cada uno de estos factores de 24 entre los factores de 1. En sí, pues estaríamos dividiendo más menos 1 entre más menos 1. Pues el resultado es más menos 1. Más menos 2 entre más menos 1. Pues voy a obtener más menos 2. Y así nos vamos a ir dividiendo este entre este entre este entre este, y así sucesivamente. Aquí, como los factores del coeficiente principal son más menos 1, pues se van a quedar estas. La próxima sesión vamos a ver algunos ejemplos donde el coeficiente principal no es 1 y nos vamos a dar cuenta cómo vamos a tener posibles raíces fraccionarias. Aquí lo tenemos. Al dividir cada uno de estos factores entre cada uno de estos factores, nos devuelven todas estas posibles raíces racionales. Y entonces, todas estas son candidatas a ser raíz del polinomio. ¿Cuál es la raíz del polinomio en sí? No sabemos. Hay que utilizar la división sintética. En este momento, pues podríamos ir probándolas en orden, podríamos probarlas al azar, aleatoriamente elegir un número de aquí y decir, a ver, pues esta es mi posible raíz, vamos a ver si nos devuelve o no nos devuelve una raíz. Entonces, en este momento esta técnica es muy ineficiente. La próxima sesión ya la vamos a hacer más eficiente y vamos a ver cómo podemos ir discriminando las raíces. Por el momento, quiero que probemos una raíz para que vean que efectivamente una de estas va a ser raíz del polinomio. ¿Quieren elegirla ustedes o la elijo yo? A ver, pues voy a elegir una raíz. Voy a decir, por ejemplo, pues no sé, una sencilla, pero que tampoco esté tan sencilla. No sé, se me ocurre 2. Vamos a utilizar 2. No es 1, pero tampoco es de las más grandes. Voy a hacer la división sintética. Entonces, de acuerdo a lo que habíamos visto, coloco los coeficientes del polinomio en orden decreciente. Y de este lado, coloco el número c, con el cual estoy evaluando el polinomio, en este caso alfa, que vendría siendo 2. Y aplico la división sintética. El primero se baja tal cual, multiplico el que está fuera por el primer coeficiente 1, me queda 2. Sumo y me queda menos 1. Repito el proceso. El coeficiente que está fuera multiplica el siguiente elemento, me queda menos 2. Sumo, menos 12. Y repito el proceso. 2, que multiplica el siguiente elemento obtenido, me da menos 24. Y sumo hacia abajo, que me devuelve 0. Y vean qué extraordinario. Resulta que tengo aquí un residuo 0, que nos indica que el polinomio p evaluado en 2 viene siendo 0. Que no me acuerdo si le puse p o no. Bueno, el polinomio evaluado en 2 me devuelve 0. Significa que la primera raíz del polinomio es 2. Observen que es algo similar a lo que hacían de obtengo dos números que multiplicados me den tal y sumados me den tal.
Porque en esencia todos estos son los números que al multiplicarse algunos de ellos entre sí, me devuelve el coeficiente de más 24. Aquí ya estamos generalizando ese método de polinomios de grado 2 a polinomios del grado que ustedes quieran. Este es de grado 3, pero lo podemos hacer con uno de grado 4, 5, 7, el grado que ustedes quieran. Y funciona exactamente igual. Ya nada más para finalizar. El polinomio cociente que tenemos aquí, al quitarle una raíz, le estamos quitando un grado. Porque entonces empecé aquí con x cúbica. Y entonces en el polinomio cociente llego a x cuadrada. A este polinomio cociente le vamos a llamar polinomio degradado. Y se llama degradado porque le estoy quitando un grado. Solo le podemos llamar polinomio degradado cuando el residuo es 0. Si no es 0, no tenemos polinomio degradado y solo se llama cociente. Cuando el residuo es 0, ya le quitamos una raíz, le estamos quitando un grado y significa que tenemos un polinomio degradado. Observen que este ya lo pueden descomponer en sus dos raíces de manera usual. Dos números que multiplicados les den menos 12 y sumados menos 1. ¿Cuáles son esos números? Menos 4 y más 3, y vean que también están presentes aquí. 4 y menos 3, exacto. Esas serían las otras raíces del polinomio, 4 y menos 3, que también están presentes.